Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy fenomenal y vamos a hablar de el primer tema, vamos a decirlo así, que trata sobre repertorio en este recorrido que hacemos por los siglos XV y XVI. Ya hemos hecho una introducción histórico-cultural y la semana pasada estuvimos hablando de dos fenómenos muy relevantes para comprender qué pasó en la música de este tiempo, que fue la aparición de las capillas y el invento de la imprenta musical. Y ahora vamos a tratar un poco de los repertorios, de los autores más destacados de estos siglos XV y XVI. Y lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos a la región que ya dijimos en una clase anterior fue el centro de la vida musical en el siglo XV. Y estamos hablando de la región de Borgoña, el llamado Ducado de Borgoña. El Ducado de Borgoña es una entidad política que tuvo una existencia muy breve, de apenas un siglo, o algo más de un siglo, entre 1364 y 1477. Pero, digamos, durante este tiempo, y luego la prolongación de este tiempo, porque quiero decir, este territorio no desapareció, sino que fue dividido entre otros reyes y monarcas, eh, fue la cuna de muchas, digamos, realidades culturales, de realidades artísticas que tuvieron una influencia muy amplia en todo el continente. Empezamos con esta afirmación, nuestra clase. El Ducado de Borgoña fue en el siglo XV el centro económico, cultural y musical, que es lo que nos interesa, de Europa. El ducado, aquí pongo una brevísima recorrido por sus dirigentes, fue creado por Felipe el Atrevido, el duque de Borgoña. Este era pues un descendiente del rey de Francia. Ya sabéis que entonces se dejaban en herencia determinados reinos o posesiones a los hijos y se iban dividiendo los reinos un poco en funciones familiares. Pues Felipe el Atrevido recibió el ducado de Borgoña y como era muy atrevido y muy valeroso, se dedicó a ampliar su independencia y su frontera inmediatamente. Sus sucesores hicieron lo mismo. Por ejemplo, el duque Juan, al que, al que apelaban Juan sin miedo, Felipe el Bueno y por último Carlos el Temerario. A la muerte de Carlos el Temerario, que murió muy joven y sin descendencia, el ducado de Borgoña fue dividido entre los que reclamaron su herencia. Una parte pasó a Francia y otra a una familia que conocemos bien, que son la familia de los Habsburgo. Los Habsburgo, como sabéis, el descendiente de los Habsburgo, el heredero de los Habsburgo, se casó con la hija de los reyes católicos y por eso, digamos, los reinos hispanos estuvieron históricamente vinculados con esta región de Europa de una manera muy poderosa. ¿De qué región estamos hablando? Pues aquí os pongo un mapita. Como veis, Burgund o Bourgogne es una región pequeñita, pero digamos en la primera de las ilustraciones, la que está a la izquierda, aparece cómo se fue expandiendo en los distintos reinados. Y en la segunda ilustración, cómo se dividió entre Francia y los Habsburgo. Los franceses se quedaron con Picardía y el propio Ducado de Borgoña, los Habsburgo con el Franco Condado, Luxemburgo y los Países Bajos. Esta región en realidad es muy pequeña, pero digamos, en esta región se encontraban las ciudades más importantes de la Europa del momento. No tanto en Borgoña, la capital de Borgoña es Dijon, que es una ciudad, bueno, importante, pero no trascendente, como en los Países Bajos, donde hay ciudades como Bruselas, Amberes, Gante, Brujas, ciudades que eran, vamos a decirlo así, los emporios comerciales y financieros de la Europa de aquel tiempo. Y además, lugares en los que la producción artística alcanzó un gran nivel. Entre otras cosas en la pintura flamenca, que se llama, de la que hemos hablado en alguna clase anterior, con la pintura de Jan van Eyck, de Roger van der Weyden y de todos estos grandes maestros flamencos, fue imitada y admirada por toda Europa.
y particularmente la música, que es a lo que vamos, que es lo que vamos a hablar, que fue también, digamos, la que marcó, incluso más que la pintura, la evolución del repertorio musical en ese tiempo. Bien, cuando decimos que Borgoña fue el centro de la vida musical en la Europa del XV, lo decimos porque en ese territorio, y concretamente en determinadas catedrales de ese territorio, como Cambrai y como Lieja, se formaron los más importantes cantores y maestros del continente. Estos cantores y maestros eran fichados por las cortes de toda Europa para, para, en fin, para ocupar los cargos musicales más relevantes. Cuando uno quería, en esta competencia que fue naciendo por tener las capillas, digamos, las capillas dotadas de los mejores músicos posibles, cuando quería tener un cantor, cuando un noble de estos quería tener un cantor o un compositor de primera línea, lo que hacía era pedirlo, comprarlo, entre comillas, a estas canteras que suponían las capillas de la Catedral de Cambrai y de la Catedral de Lieja. Como los músicos formados en estos espacios se extendieron por toda Europa, las prácticas compositivas que se fraguaron en estos centros constituyeron una corriente compositiva europea. Es decir, el estilo que se utilizaba en estos sitios se convirtió en el estilo por antonomasia de todo el continente. Un estilo y unos músicos que fueron hegemónicos en el siglo XV, es decir, que dominaron el mercado musical europeo en el siglo XV y que continuaron siendo muy relevantes en el siglo XVI, aunque en el XVI ya había músicos importantes de otras regiones, ya había como una competencia mayor, pero digamos que siguieron apareciendo músicos borgoñones en esta época, ¿no? A estos músicos se les llaman borgoñones y también se les llama franco-flamencos, porque digamos a partir del momento en que desaparece el ducado de Borgoña y se divide entre Francia y Flandes, entre Francia y los Habsburgo, pues se les llama franco-flamencos. Bien, para hablar de estos compositores y para poco clasificarlos, se ha utilizado el método de las generaciones. Es decir, se han dividido estos compositores en distintas generaciones y aquí os pongo las 5 primeras. La primera generación, que floreció en el segundo tercio del siglo XV, tiene como protagonista principal a Guillaume Dufay y como, digamos, otro representante destacado a Gilles Binchois. La segunda generación tuvo su momento de esplendor en la segunda mitad del siglo XV. Y en ella encontramos a Jacob Hockegen y Antoine Busnois. La tercera generación es quizás la más importante, la que se sitúa en la transición entre el siglo XV y el siglo XVI, y la que, digamos, más relevante va a ser las transformaciones que introduzcan el lenguaje musical. Y aquí está pues el compositor por excelencia de este mundo, que es Josquin-des-Prez, y también Jacob Aubrecht. Ya en el siglo XVI, en el segundo tercio, encontramos a Adrien Villaert y Nicolas Gombert. Bueno, no lo estoy diciendo porque no estoy diciendo nada de esta gente, pero Adrien Villaert fue maestro de capilla en la Basílica de San Marcos en Venecia y fue el primer gran maestro de la escuela veneciana. Nicolas Gombert fue maestro de capilla de Felipe II, estuvo aquí en Madrid, Nicolas Gombert. Pero en general todos estos compositores estuvieron en muchos sitios, ¿no? Y en la segunda mitad del XVI tenemos a Orlando Di Lasso y a Philippe de Monte, ¿no? Que sería la quinta, no la última, pero bueno, vamos la última que vamos a mencionar de las generaciones franco-flamencas. Permitidme que hagamos un pequeño recorrido por la biografía de algunos de estos compositores para que tengamos un poco idea de la trayectoria que solían tener estos músicos. Es un pequeño recorrido
porque, bueno, en realidad eh, eh, no sabemos mucho de la biografía de esta gente, ¿eh? Aunque eran compositores muy famosos. En esa época no se acostumbraba a dejar constancia escrita de las trayectorias biográficas de los artistas. Los artistas interesaban por sus obras, pero no por sus vidas, ¿no? De hecho, de estos artistas ni siquiera sabemos con certidumbre cuál era su apellido. Estos Dufay, Dilasso, Desprez eran como apelativos o motes o indicaban el lugar de procedencia. No sabemos la fecha de nacimiento, que no quedaba registrada en ninguna parte. Y bueno, la fecha de muerte sí la sabemos con más seguridad, porque como todos ocuparon cargos importantes y les pagaban sueldos notables, pues cuando se morían se apuntaba que ya no se les pagaba nada. Y ya, pues que esa constancia sí ha quedado. Pero en fin, en cualquier caso, los compositores de esta época fueron fueron viviendo, como es lógico, y y los historiadores posteriores han estado indagando en archivos y reconstruyendo sus apasionadas biografías. Por ejemplo, Guillaume Dufay sabemos que en 1409 era niño de coro en la catedral de Cambrai, que era uno de estos centros de formación musical de los que hemos hablado. Sabemos que en 1420, cuando era pues un muchacho de 18 o 20 años, trabajaba como cantor en la capilla de unos nobles italianos que era la familia Malatesta. Es decir, había sido fichado, entre comillas, para digamos, enriquecer con su voz y con su talento la capilla de estas gentes. Sabemos que en el año 24 estaba otra vez en el norte. Hay constancia por una de las canciones que hemos escuchado que estaba en Laon, que es una de las ciudades de esta zona. Luego lo tenemos situado en Bolonia, en Roma y como maestro en la capilla de los duques de Saboya. Finalmente, en el 39, regresa a la catedral donde se formó como canónigo y ahí va a estar el resto de su vida. Ya sabéis, canónigo era pues, un sacerdote que ayuda al obispo en la gestión de la catedral. Este es un recorrido circular muy habitual en los músicos de ese tiempo. Empiezan como niños de coro y acaban como canónigos, que era una forma estupenda de jubilarse en la edad moderna, ser canónigo. Bien, un recorrido muy parecido lo vamos a observar en la vida de Josquin Desprez. No sabemos muy bien cuándo nació, no sabemos muy bien dónde se formó, pero en el año 59 era cantor en la Catedral de Milán. No sabemos muy bien dónde se formó porque Josquin es un nombre propio que aparece en muchos registros de las catedrales de Borgoña como nombre de niño. Cuando apuntaban los niños que había de coro, no los apuntaban con mucha precisión. Niños de este año, Josquin, Mathieu, Guillaume, tal. Entonces, pues oye, ¿cuál de estos Josquin fue el reconocido y adorado Josquin Desprez? No lo sabemos con certeza. Pero sí sabemos que era cantor en la Catedral de Milán, que también estuvo como cantor en la capilla del duque que gobernaba la ciudad de Milán, Galeazzo Sforza, que estuvo en Roma, que estuvo en París, que estuvo en Ferrara y que en el año 1504 se retira, entre comillas, como canónigo en la catedral de Condé-sur-Escaut, que debía ser cerca de donde naciese o incluso podía ser la ciudad, la catedral en la que se formó. Como veis, mucho viaje, estancias relativamente cortas en los sitios y un gran interés por tenerlo trabajando en estos lugares. El siguiente que vamos a citar es a Orlando Di Lasso. Y nada, es un recorrido mínimo para que tengamos alguna constancia de su trayectoria. Estuvo en Mantua, estuvo en Sicilia, estuvo en Milán, estuvo en Nápoles, tuvo de maestro de capilla en Roma, trabajó en un impresor holandés de Amberes, Tilman Susato,
holandés no flamenco. Y este no se retiró como canónigo en ningún sitio, sino que acabó su vida, su larga vida, su relativamente larga vida, como maestro en la capilla del duque de Baviera en München, en Múnich. Bien, todos estos señores que trabajaban en capillas, que se formaban en capillas, que ocupaban los puestos de maestros en las capillas, componían mucha música religiosa, evidentemente, porque la función de la capilla, como sabéis, mis queridos amigos, era esencial y principalmente la religiosa. Sin embargo, también se dieron a la música profana. Y el género de música profana que practicaron, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque la música religiosa la hablaremos en la próxima clase, es la chanson. Chanson, la chanson. Chanson, como sabéis en francés, significa canción. Y en la definición que nosotros vamos a manejar en esta clase es una canción profana polifónica en francés, tal y como se desarrolla entre los siglos XIV y XVI. Se dice que las primeras chansones polifónicas son las que se conservan de un trovero llamado Adam de la Halle, que escribe a finales del siglo XIII. Ya sabéis que los troveros escribían canciones en francés, pero canciones monódicas. Sin embargo, algunas de las canciones de Adam de la Halle tienen varias voces, por lo que serían como las primeras chansones. Pero para nosotros el padre de la chanson polifónica no es otro sino el sin par Guillaume de Massot, que es como el gran compositor del Ars Nova francés del siglo XIV y que tiene una nutrida colección de chansones, la mayor parte de ellas a tres voces, aunque nosotros escuchamos una a cuatro, que era Oh, Julie, Printemps, Verdure, y que utilizan las formas fijas, la balade, el rondeau, el violet, todas estas formas fijas que hablamos cuando hablamos de las novas. En el siglo XV se va a seguir este modelo de Guillaume de Massot, y por ejemplo las canciones de Dufay, que se llaman canciones borgoñonas, o se las ha llamado canciones borgoñonas, suelen estar también escritas a tres voces y suelen utilizar también formas fijas, aunque el estilo de polifonía y la sonoridad es diferente, pero digamos las bases de la composición son iguales. El gran cambio se produce a finales del siglo XV en la tercera generación de compositores franco-flamencos, en la generación de Josquin. ¿Este cambio en qué consiste? Pues en primer lugar en que la textura de a tres voces es sustituida por una textura a cuatro voces. Y esto tiene consecuencias porque, digamos, se busca un equilibrio entre estas cuatro voces y eso hace que la voz aguda vaya más hacia arriba, la voz grave vaya más hacia abajo y, digamos, hay un equilibrio de sonoridad más importante entre las partes, ¿no? La segunda cuestión muy importante es que las formas fijas se abandonan y la moda es componer sobre cualquier tipo de poema. Ya sabéis que las formas fijas prefijaban una determinada estructura poética. Una balade era un tipo de estrofa, un violet o un rondeau eran tipos de estrofas concretos. Pues ahora se escribe sobre cualquier tipo de poema y la música sigue la escritura poética de una manera libre, sin estar preestablecida la estructura como ocurría en las formas fijas. La tercera cuestión es que esta generación coincide con la aparición de la imprenta musical. Ya sabéis que la primera colección de música polifónica impresa apareció en 1501, precisamente cuando estos estaban en su apogeo. Y esta primera aparición, digamos, esta primera colección, que es el Harmonische Musische Sodekaton, las 100 canciones de música armónica, es una colección de chansones, de chansons, en las que tiene un lugar predominante la producción de Josquin des Près, de Josquin. Digamos que este nuevo repertorio de chansons, esta nueva chanson josquiniana, fue favorecida por la imprenta y se difundió como ninguna otra forma de música profana lo había sido hasta el momento.
digamos que se benefició de la publicidad, de la difusión que la imprenta le proporcionó. En el siglo XVI se siguen componiendo chansones, pero en este caso las chansones ya no son el único género ni el más relevante, sino que hay muchos más géneros de música profana muy importantes. Incluso podemos decir que el que más característico resulta del siglo XVI no es la chanson, sino que es el madrigal italiano, al cual dedicaremos una clase y que es un género que tiene unas características estéticas y compositivas muy concretas. Lo que se observa en el XVI, por ejemplo, en la producción de chansones de Lasso, es como el madrigal italiano influye en la producción de chansones en su ideal compositivo, sobre todo en esa obsesión que tiene el madrigal por pintar musicalmente las palabras, expresar con música el significado de las palabras. Muy bien, mis queridos amigos, dicho esto, yo no voy a enrollarme mucho más. Lo que viene ahora en la proyección son las letras de las canciones que habéis escuchado. A mí me gustaría que volvieseis a escucharlas después de haber, digamos, comprendido esta explicación, para que veáis estas diferencias que hemos dicho de las voces, de la utilización de las formas, en el repertorio de chansones de los siglos XV y XVI. Así que hay dos chansones de Guillaume Dufay, Réveillez-vous et faites de Chiarelli, que tiene esta y este texto. Una segunda canción que es el Adieu ce bon vin de la Noix. Y me tenéis que un poco, bueno, lo comentaremos en clase, ¿no? Pero tratar de averiguar cuál es la forma fija que utiliza, si es un rondeau, si es una balade, si es un virelet. Después tenemos el Mille regrets de vous abandonner, que aquí no hay formas fijas, pero quiero que, porque lo comentaremos en clase, os fijéis en la manera en que Josquin expresa los versos del poema. Y por último hay dos canciones de Orlando Di Lasso. Una que es esta, Bonjour mon cœur, Bonjour ma douce vie, que igual os pongo la traducción para que las podáis seguir. Tan, 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 tan. Aquí está la traducción. Y la siguiente es Beau le cristal. Aquí está. Y con esta canción, que tiene un mensaje muy navideño, que fijaos qué bonito, dice: bello es el cristal, el alabastro y el marfil, el porfirio y el jaspe reluciente. Bello es el oro, gloria de los metales preciosos. Bello el rubí, que luce en dedos altivos. Bello y placentero es el fruto de la tierra. Bello es vencer, en el que tanto honor abunda. Pero templando los debates de los vencedores, solo la hermosa paz embellece el mundo. Qué bonito. Bueno, la traducción es un poco libre, pero es lo mismo. Bueno, que miréis los textos, que escuchéis las canciones y que lo comentaremos todos en clase. Y con este deseo de paz me despido. Hasta la próxima. Adiós.